porque ahora, hermanos, se nos acerca una santa convocación y vamos a ver, ¿sí?, esta santa convocación que es la Pascua. Hay 3 convocaciones, ¿sí? Vamos a dejar un poquito el tema de las características de la iglesia porque ya está cerca, ¿sí?, lo que es la Pascua. Tenemos que, como cada año, tenemos que prepararnos para esta santa convocación. Y la primera, hermanos, decíamos, es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, y Pesaj significa pasar, ¿sí? Hay algunos que la traducen como un boleto, o sea, no es un boleto, hermanos, es pasar de un lugar a otro. ¿Qué sucede en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se toma la Pascua? Ese Pesaj. ¿Cómo se enseña? Se enseña como es la salida del pueblo de Dios, o sea, Israel, es la salida del pueblo de Dios de Egipto. Salen de Egipto. Egipto sabemos que es la figura, la imagen, pues, de pecado. Hoy, en este tiempo, Pascua, el Pesaj, ¿qué es? Es la salida de la amada, hermanos. La amada, ¿quién es? La iglesia. ¿De dónde sale? Del mundo. Hermano, cuando nosotros recordamos la Pascua, ¿qué es lo que estamos recordando? Nuestra salida del mundo. En aquel entonces, hermanos, Antiguo Testamento, ¿cuál fue lo que ellos vieron de la Pascua? Lo que el Señor les mandó es que inmolaran, sacrificaran, tuvieran un holocausto de un cordero, que lo destazaran, lo abrieran, que con la sangre hicieran una señal y la carne la comieran totalmente. Hermanos, en la Pascua no se deja ni un pedacito de carne para el otro día. Toda hay que comerla ese día, ¿sí? Y salieron de Egipto. Nuevo Testamento, ¿qué es lo que sabemos del Pesaj? ¿Qué es lo que sabemos de la Pascua? Que nosotros, gracias al holocausto, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos dejar el mundo. ¿Qué significa? Todo pecado. Y convertirnos en nuevas criaturas. Y dejamos, bueno, hay una marca, ¿sí?, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que comer toda la carne. ¿Qué significa comer toda la carne, hermanos? ¿Sí? Tener toda doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué sucede? Dejamos total y para siempre el mundo. No nos importa. ¿Tienes bienes? ¿Qué pasó en la iglesia cuando nace? Tenían bienes. ¿Qué me importan los bienes? No me importa nada del mundo. Lo que me importa es Cristo. ¿Sí? Vamos a Éxodo 23, del 14 al 16. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. Mira, hermano, aquí de manera rápida vamos a ir viendo también lo que no significa Pascua, ¿sí? Primero vamos a ver qué es lo que viene escrito. 3 veces en el año celebraremos fiesta. Es fiesta no es como en el mundo occidental lo entendemos, hermanos, ¿sí? O sea, fiesta no es ahí una pachanga y ponernos a bailar o no sé qué. No, hermano, la festividad son festividades solemnes, la que nos está llamando el Señor. ¿Y a cuántas conmemoraciones solemnes nos está llamando, hermanos?
3. No hay, hermanos, en la Biblia no hay día del pastor, no hay día del niño, no hay día de la madre, no hay día del padre, no hay día de tu cumpleaños, no hay ninguna otra festividad solemne más que 3. Esas son las que tenemos que guardar. No hay Navidad, no hay Semana Santa. Eso lo vamos a ver ahorita. Sino que hay 3 festividades, 3 fechas en que el Señor nos está diciendo qué es lo que Él quiere que recordemos. Como cristianos tenemos 3 conmemoraciones solemnes. Dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Salir, Pesaj, ¿qué significa? Ir de un lugar a otro. Salieron ellos de Egipto, del lugar de pecado, salieron para la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Y ninguno, fíjese bien, hermano, ninguno se presentará delante de mí, ¿cómo? Con las manos vacías. Honra a Dios con tus bienes. Honra a Dios con tus bienes. Y ese tiempo que tienes, Dios no te dice, pásalo como un haragán. Ese tiempo libre que tienes, hermano, el Señor te dice, sé como la hormiga, que no tiene jefe, pero está trabajando y está guardando. Y te lo dice por los bienes materiales, hermano, no solamente te dice esto. ¿Cuántos años llevas aquí? ¿Y en cuántas festividades te has presentado con las manos vacías? Hermano, ¿crees que estás en salvación? Porque si crees que estás en salvación, debes de estar inmensamente gozoso y contento. Pero eso mismo te lleva a que quieras que los demás también lo estén. Y yo te pregunto, en las 3 festividades que el Señor nos ha marcado, ¿cuántas personas, fíjate bien, no que hayas traído, sino a cuántas personas has evangelizado y han llegado aquí? Honra al Señor con tus bienes. ¿Tus bienes materiales? Claro que sí. ¿Y tus bienes espirituales? También. ¿Sabes qué? Por eso el Señor nos dijo, ya está cansado. Él te ha ordenado unas cosas y tú no has hecho caso. Esto también, hermanos. ¿Cuántos años llevas llegando ante el Señor con las manos vacías? Dice, también la fiesta de la siega. ¿Cuál es la fiesta de la siega, hermanos? Pentecostés. Son 50 días después de Pascua. Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. ¿Cuál es esa festividad? Cabañas. ¿Cuándo? Cuando la iglesia va a ser llevada ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Vamos a Pesaj, vamos a Pascua. Éxodo 12, los versos del 1 al 15. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Fíjate bien, hermano, para todos el primer mes, ¿sí?, es cuando el sol, ¿sí?, se está acercando más hacia la tierra, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos en enero, cuando la noche empieza a acortarse, ¿sí?, y el día empieza a ser más grande. Para nosotros es enero, es el año civil, pero el año religioso, hermanos,
empieza para nosotros en Pascua. ¿Por qué? Porque ahí recordamos cómo por ese sacrificio, nosotros sabemos de nuestro Señor, entonces empieza esa nueva vida. Fíjese bien cómo dice: para vosotros será este el primero en los meses del año. Para los demás puede ser cualquiera. Para nosotros es este. ¿Por qué? Porque en esta conmemoración, en esta fecha para recordar, es cuando nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por ti y por mí para tener salvación. Aquí empieza nuestra nueva vida. Aquí empieza para nosotros este nuevo año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Fíjese bien, la salvación es personal, sí. Pero el Señor, ¿qué es lo que quiere hacer? Que la familia sea salva. Toda la familia. Por eso es que nos dice aquí un cordero por familia. ¿Cuál fue la promesa para Abraham? Que por medio de él, a través de él, la bendición va a llegar ¿a dónde, hermanos? A las familias. La segunda vez le dice a las naciones, pero la primera vez y la tercera le dice a las familias. ¿Y qué fue lo que le dijo el carcelero a Pablo? Señores, ¿qué haré para ser salvo? ¿Y qué le contesta Pablo? Cree tú y toda tu casa. ¿El Señor va a las familias? Sí. De hecho, ¿cómo empieza? El hombre. Le dio todo al hombre, pero no se encontró ayuda idónea para él. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Creó la familia, hermanos. Entonces, un cordero, dice, por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Hermano, no se puede dejar nada para el otro día. El Señor nos dijo hoy, lo que ya te dije es hoy, no lo dejes ya para mañana. Conforme el comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí se habla de congregación. Esta es la palabra hebrea para iglesia, hermanos. Fíjese bien, el Señor ya nos estaba ahí diciendo qué es lo que quiere para la iglesia. Y tomarás de la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Ahí está la marca del cordero. La sangre del cordero es la que llega a nuestras vidas y no permite que el diablo ya entre. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda. Fíjese bien, eso de asar la carne, hermanos, habla de la adoración que debemos de tener. Ninguna cruda, hermano, ninguna carne cruda, ni cocida en agua, debe de ser asada, porque es la adoración que le rinde el pueblo del Señor. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. Fíjese bien cómo tenemos que comer esta carne inmolada. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo coméis y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Apresuradamente, hermanos. O sea, no es, bueno, yo ahorita hago esto, la palabra, pues sí, la voy a leer, pero hermano, con calma, pues total, apenas soy nueva criatura, apenas estoy conociendo. No, hermanos, apresuradamente.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. ¿Qué sucede, hermanos, con las personas que se quieren acercar a Dios y se alejan? ¿Sabe qué? El Señor permite que hieran tu economía, que hieran tus relaciones familiares, que hieran todo esto. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que el Señor te ordena. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermanos, hay algunos que han sufrido este juicio y no quieren entender. Hay algunos que, gracias a Dios, se han dejado llevar por el Espíritu de Dios. Esto, hermanos, no es una cuestión muy espiritualizada o no. Hay muchos casos, hermanos, que ha sucedido esto y personas endurecen su corazón y les va a llegar más juicio de Dios a sus vidas hasta que entiendan. Y si no entienden, hermanos, es porque Dios ya los desechó desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Es algo muy triste, pero muy importante y relevante saberlo, hermanos. ¿En dónde estás tú? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque si no, teme, porque el juicio de Dios va a llegar a tu casa. Dice la palabra: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Fíjese bien qué dice aquí, después del punto y coma. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hermano, no es algo que después de nuestro Señor Jesucristo ya no tengamos que celebrar, ya no tengamos que recordar. Hoy, ¿qué es lo que celebramos y recordamos, hermanos? No celebramos y recordamos la muerte de un borreguito, hermanos, no. Sino recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo por mí. Yo eso es lo que celebro, eso es lo que recuerdo cada Pascua, hermanos. Y cada vez que tomamos la Santa Cena, eso es lo que recuerdo. 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. ¿Qué significa la levadura? Nuestro Señor Jesucristo dice: cuídate de la levadura de los fariseos. ¿Qué significa panes sin levadura, hermanos? ¿Sí? La palabra, la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo, sin mezclarle ninguna otra cosa, sin que vengan vientos doctrinales y nos hagan mover de lo que nuestro Señor ya nos dijo. Dice: porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Hermano, si alguien viene con una doctrina extraña, con una doctrina que no es de nuestro Señor Jesucristo y quiere permanecer ahí, ¿sabe qué? Yo, en este caso, como responsable de la congregación, le tengo que decir: ¿sabes qué? Vete de aquí, no tienes nada que ver con nosotros. No quieres aprender lo que el Señor está hablando, no tienes nada que hacer aquí. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Quién es? Esta es la figura, ese Cordero Pascual era la figura de ¿quién, hermanos? Vamos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, el verso 29. Dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros ya lo sabemos. Antiguo Testamento lo vieron de lejos, en figura, pero nosotros sabemos que el Cordero, por el cual ya no se necesita ningún otro sacrificio, es nuestro Señor Jesucristo. Si usted va con los mormones, ellos le dicen: todavía faltan otros sacrificios.
Si usted va con los testigos, ellos dicen el Espíritu de Dios es una fuerza ahí generadora de no sé qué cosas. Si usted va con algunos otros hermanos, ¿sí?, no van a estar de acuerdo a la palabra. No tenemos que agregarle más ni quitarle. Lo que nos está diciendo la palabra es lo que tenemos que hacer. Y hay unas tradiciones, hermanos, que no son bíblicas y que vamos a ver de una manera muy rapidísima sobre la situación de la Pascua. Uno, hermanos, cuando hablan de Semana Santa, ¿sí?, no hay Semana Santa en la Biblia, hermanos. No lo hay, ¿sí? No es tampoco una interpretación correcta. ¿Qué dicen antes de la Semana Santa? ¿Qué nos dicen que hay? ¿Sí? Todas esas personas, el carnaval. Y el carnaval, dentro de muchas congregaciones cristianas, que así se dicen, la tradición dice en cuanto a la interpretación de carnaval, dicen es carne a Baal. O sea, son ingeniosos y le ponen, ¿no? Y muchos que dicen sí, carne a Baal. Como si fuera una cuestión etimológica. No, hermanos, eso tampoco tiene un trasfondo etimológico, no lo tiene. Porque si decimos nada más eso, lo que va a suceder, hermanos, es que no vamos a entender el verdadero significado y la trascendencia de lo que es el carnaval. Vamos, hermanito, a ver un poquito esto. Mire, hay una situación que leí, ¿sí?, en cuanto a la historia. Se lo voy a leer. Dice: en la antigua Roma, la celebración por la llegada de la primavera coincidía con el arribo del dios de la vegetación, deidad que estaba asociada a los periodos agrícolas y a la sexualidad. Así Baco. ¿Sí se acuerda de ese dios que señalan los griegos como Baco? Baco tiene trascendencia y ahorita vamos a ver quién es. Se hacía presente, venía del mar y llegaba montado en un suntuoso carro alegórico que semejaba un navío. Venía del mar, ¿sí? A esta festividad se le conocía como Carrus Navalis. Carrus Navalis, carnaval, ¿sí? Más tarde, esta palabra se convertiría en carnaval. En el medioevo se pretendió, y aquí le pongo, aquí dice cristianizar. ¿Quiénes fueron los que tomaron esta palabra y esta tradición? El mundo católico, ¿sí? O sea, los católicos tomaron esto, dice la festividad, y quisieron hacer derivar la palabra carnaval de carne levare. Carne levari, dice, al insinuar que equivalía a un adiós a la carne. Carne lavare significa no carne, no más carne, ¿sí? Muy apropiado antes de iniciar la cuaresma y con ello la abstinencia. No sé si se han dado cuenta que ahora, por ejemplo, en la que ellos llaman Semana Santa, antes del miércoles que llaman ellos de ceniza, ¿qué es lo que pasa? Ahí están todos los carnavales. ¿Por qué? Porque la tradición de muchos pueblos decían que antes de esa fecha, ¿sí?, ellos como adoraban al dios agrícola, entonces en ese momento tenían muchas cosas. ¿Y qué es lo que hacían? Le daban rienda suelta a comer carne. Y después de ese miércoles ya no comían carne. Cuando el catolicismo nace, prohibió también, y ahorita van a ver por qué se los digo, prohibió también comer huevo durante la cuaresma. Ni carne ni huevo. ¿Eso es bíblico? No, hermanos. No viene en ninguna parte de la Biblia, ¿sí? Ahora, ¿por qué les comento esto? ¿Quién es Baco? ¿Quién es este dios Baco? En el griego se le llama Baco. Si nos vamos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que es Nimrod. ¿Quién es Nimrod?
Nimrod aparece en la Biblia, sí, y Nimrod es el primer cazador poderoso contra Dios. Nimrod es el que funda Babel, que después es Babilonia, y Babel es la primera ciudad amurallada. ¿Y por qué es esa muralla? ¿Por qué es la torre de Babel? Porque retan a Dios y la construyen con materiales que ellos produjeron, que ellos crearon, y la calafatean con brea y asfalto. ¿Por qué? Porque dicen, si se le ocurre otra vez a ese Dios del diluvio mandar otro, ¿saben qué? Aquí no va a pasar ese diluvio. Entonces, hermanos, esto de Carnaval y Semana Santa no es simplemente carne a Baal, es una enseñanza babilónica, es una enseñanza de confusión y es una enseñanza satánica, que de repente algunas congregaciones que se dicen cristianas, ¿qué es lo que expresan? Ah, hermanos, ya viene Semana Santa. No, no hay Semana Santa, hermanos. Nosotros somos santos todos los días del año. Viene Pascua y es una conmemoración solemne que el Señor dice que tenemos que recordar. Hermanos, esta enseñanza, ¿sí?, que viene de Babilonia y trasciende y se enquista en un montón de lugares, igual en esa iglesia, pues de la Gran Ramera, ¿sí?, es abstenerse de carnes rojas y abstenerse de hablar mal de los demás. Pero después de esa cuaresma, ¿sabe qué? Durante esos días guardan, los que se creen muy religiosos ahí, guardan esos días y no hablan mal de nadie, y no dicen nada, y comen nada más pollo o verduras, y nada más. Y después de eso, después de lo que ellos llaman la Semana Santa, termina el domingo y dicen, ahora sí, ya. Dios, ya te cumplimos, ahora sí, ya sigo diciendo y haciendo y todo lo demás, porque Dios ya está agradado conmigo, porque estos 40 días yo los guardé. Y ahora Dios me tiene que favorecer, haga lo que haga, porque ya le cumplí. ¿Sí se dan cuenta de la enseñanza diabólica de ahí? No, hermanos, nosotros no celebramos para nada Semana Santa. Y no hermanos, perdón que me reí, pero hay algunas personas que desgraciadamente, ¿sí?, han asistido durante varios años a alguna congregación cristiana y en alguna ocasión me preguntaban, oiga hermano, ¿usted cree que está mal ir a carnaval? Al carnaval de aquí de Veracruz, que es pura porquería, hermanos. Y todavía me preguntan que si yo creo que está mal. Hermano, entonces, ¿qué es lo que han estado viendo en la palabra? Que el Espíritu Santo no les ha revelado nada porque ellos no han buscado a Dios de corazón. Eso es lo que ha sucedido. Segunda tradición que no tiene nada que ver, hermano, con el cristianismo, son los famosos huevos de Pascua. Fíjese bien, estos huevos de Pascua, ¿sí?, es una costumbre que tenían en el antiguo Egipto. Ahí, ¿qué es lo que hacían? Ellos se regalaban esos huevos, sí, pero los pintaban, los decoraban y se los regalaban unos a otros, ¿sí? En esta fecha que empezaba la primavera, como un recordatorio de que pues hay que estar bien contentos porque ya va a haber frutos, porque ya va a haber flores, porque ya va a haber muchas cosas, y se regalaban entre ellos
haciendo mención de su dios Sol. Por eso se los regalaban, hermanos. Y nace el catolicismo, lo que comentábamos hace un momento, y dentro de la Cuaresma ellos no tan solo prohibían comer carne, sino también prohibían comer huevo. Y al final de la Cuaresma, lo que ellos llaman Pascua, entonces, como estaban bien contentos, agarraban y se regalaban canastas de huevo, porque ya podían comer huevo. Pero además empezaron, porque se acordaron de que allá en Egipto pintaban los huevos y se veían bonitos, y así se los empezaron a regalar. Y esos son los huevos de Pascua. Una tradición totalmente idólatra, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Nace como un sincretismo, nace en el catolicismo, hermanos. Y el conejo de Pascua, todavía algo más aberrante, ¿sí? Algo que insulta el nombre de nuestro Señor. Y se lo voy a decir por qué, hermanos, ¿sí? Su origen es en la parte norte de Alemania, ¿sí? Y ahí, bueno, hay muchas leyendas, y que un conejo quería quedar bien con los humanos, entonces les empezó a regalar huevos porque no había, y no sé qué tantas cosas. El problema es la tradición católica, lo que dice acerca del conejo, ¿sí? Fíjese bien, hermanos, esto lo saqué de un sitio oficial católico, ¿sí? Dice aquí, dice, la tradición alemana progresivamente se va metiendo a lo que es el catolicismo y la Semana Santa. Y dice, esto dio origen también a una curiosa leyenda, la cual cuenta que cuando metieron a Jesús, fíjese bien, o sea, las blasfemias que señalan. Dice que metieron a Jesús al sepulcro que les había dado José de Arimatea. Dentro de la cueva había un conejo escondido, que muy asustado veía cómo toda la gente entraba, lloraba y estaba triste porque Jesús había muerto. O sea, toda la gente entraba al sepulcro. O sea, todos entraban a llorar y salían, y el conejito ahí veía que todos estaban llorando, según esta cosa. El conejo se quedó ahí viendo el cuerpo de Jesús cuando pusieron la piedra que cerraba la entrada, y lo veía preguntándose quién sería ese señor a quien querían tanto todas las personas. Así pasó mucho rato viéndolo, pasó todo un día y toda una noche, cuando de pronto el conejo vio algo sorprendente. Jesús se levantó y dobló las sábanas con las que lo habían envuelto. Un ángel quitó la piedra que tapaba la entrada y Jesús salió de la cueva, más vivo que nunca. El conejo comprendió, fíjese bien, hermano, qué está diciendo lo que veíamos, esta tradición babilónica, ¿sí? Dice, el conejo comprendió que Jesús era el Hijo de Dios y decidió que tenía que avisar al mundo y a todas las personas que lloraban que ya no tenían que estar tristes porque Jesús había resucitado. Como los conejos no pueden hablar, se le ocurrió que si les llevaba un huevo pintado, ellos entenderían el mensaje de vida y alegría, y así lo hizo. Desde entonces, cuenta la leyenda, el conejo sale cada domingo de Pascua a dejar huevos de colores en todas las casas para recordarle al mundo que Jesús resucitó y hay que vivir alegres. Hermano, esto es blasfemia, esto es diabólico. Así, hermanos, la creación de quién es de Dios, claro que sí, pero un conejo, ¿qué va a hacer en el sepulcro del Señor? Y un conejo, ¿cómo va a comprender que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y quién
se le ocurre que en la palabra diga que la gente entraba, como actualmente hacen en algunos lugares, que la gente entra a la tumba a llorar y luego salen. Hermanos, totalmente diabólico esto. Se los comento porque, hermanos, no podemos permitir que ninguna tradición del mundo entre a la iglesia. Ninguna. Porque estaríamos blasfemando el nombre del Señor. Yo no sé usted o los que me están oyendo, si alguno ha tenido en alguna ocasión participación en comprar huevos de Pascua, en regalarlos, en poner en sus casas ahí al conejo ese o cosas así, hermanos, tienen que arrepentirse y pedirle perdón a Dios, porque a lo mejor lo hicieron por desconocimiento. Hacer algo así, hermanos, es servirle a los Baales, es servirle a esa gran ramera que se llama Babilonia y a todos los demonios que con ella están. Vamos a primera de Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Hermano, ¿qué tenemos que hacer con todas estas cosas, con todas estas leyendas, con todos estos mitos, con todo eso? No podemos, hermano, tener absolutamente nada de eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Desecha las fábulas profanas. Estas, hermano, son fábulas profanas. Semana Santa es una fábula profana. Los huevos de Pascua es una fábula profana, carnaval es una fábula profana, el conejo ese es una fábula profana, hermanos. No tenemos nada que ver con nada de eso. Es pecado, hermanos. Primera de Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a... Fíjese bien, hermano, ¿qué es lo que tenemos que aprender? No pensar más de lo que está escrito. No pienses más de lo que está escrito, hermano. No te empieces a ir y a divagar por otros lados. No pienses más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os embandezcáis unos contra otros. Hermano, no podemos hacer más, ni pensar más, ni creer más de lo que está escrito. ¿Y dónde está lo verdadero? ¿Dónde está lo real? En la palabra del Señor. Y hermano, si tú todavía no has leído la Biblia completo, no te puedes llamar cristiano. Porque cualquiera te puede llegar con una doctrina diferente y a lo mejor tú la crees. ¿Por qué? Porque no conoces el fundamento de este Dios que es el único verdadero. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? Yo le digo una cosa, 4 meses bastan para que tú leas completa la palabra meditándola. 4 meses, no más. ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano? Que tú te dices cristiano. ¿Y cuántas veces has leído la palabra? Si ni una vez la has leído y tienes más de 4 meses o de 3 meses, ¿sabes qué, hermano? No eres cristiano, no amas a Cristo. Sencillo. Y cualquier persona que venga y te diga algo, a lo mejor le crees.